quien fue la primera que construyó una iglesia en este lugar, conmemorando la última cena del Señor y más tarde el Pentecostés. Los musulmanes, ustedes saben, ellos siempre quisieron borrar todo vestigio cristiano. Cuando ellos entraron, trataron de destruir todo. Y cuando volvieron los cruzados, volvieron a restablecer una base sobre la antigua base que está muy abajo. Pero por esa historia que se sabe, porque es ciertas características, que este fue el lugar donde el Señor Jesús celebró la última cena. Si hiciéramos un análisis, trasladándonos 2000 años atrás, tenemos cuenta que Jerusalén está un poquito más retirada, la más reducida, más pequeña, Jerusalén. De manera que aquí y aquí alguien, alguna familia judía que simpatizó con el Señor Jesús, los invitó a que celebraran la Pascua, el Pesaj, la gran cena judía que se hace todos los años. Así que este fue el lugar, en algún lugar de esto fue el lugar donde Jesús celebra la última cena. Y fue aquí, en este mismo lugar, en alguno de estos lugares, en uno de estos establos, donde los discípulos, después de la crucifixión, estaban escondidos, porque ellos tenían miedo del Sanedrín y de la guardia criminal de Poncio Pilato. Eran asesinos. Y ellos estaban en cierta forma escondidos aquí. Y en el domingo al amanecer, lo que creemos, lo que se dice, pues el primer día de la semana. Recuerda que en el judaísmo el día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. De manera que algunos piensan, eruditos, que Jesús resucita en la noche de lo que hoy conocemos como el sábado. Noche. Como era Shabbat, en la noche no se podía visitar la tumba porque era muy oscuro, el sábado. Así es que domingo en la mañana, Rishon, ¿no? En hebreo, el Rishon, primer día. Primer día, ya pero día, claro. Rishon. Bajan las mujeres judías, seguidoras del Señor Jesús, para llevar bálsamo y para embalsamar, para dejar más aroma en la tumba del Señor Jesús. Si nosotros hacemos una remembranza de aquí, más o menos, si fuera que la historia es la que más confirma, al Santo Sepulcro, ¿qué estamos? 1,5 kilómetros, 1 kilómetro. 600, 700 metros. En aquel entonces, tengan en cuenta ustedes que era un pueblito. Jerusalén mismo era más reducida. Bajan las mujeres de aquí, van al sepulcro, rayando el alba. Cuando conocen ustedes la historia, ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? La mujer, entre ellas estaba Juana, y otra de las mujeres, María Magdalena, salen corriendo. Detrás se había quedado, recuerdan la costumbre judía, donde entran las mujeres no entran los hombres. Es por eso que usted ve que encuentran porque se habían quedado detrás. Juan, todo porque no podían entrar con las mujeres. Salen las mujeres de la tumba llorando, pero de alegría. Juan, cuando ve el rostro de Magdalena alegre,
Sin pérdida de tiempo, Juan se mete a la tumba. Y es cuando Juan es uno de los primeros que ve la resurrección, ve. Por eso es que Juan explica los lienzos. ¿Por qué explica bien eso Juan? Porque era judío. Nadie que se iba a robar el cuerpo iba a hacer lo que pasó allí. Los lienzos dobladitos, con lo que a él lo dobladito, puesto en su lugar. Alguien que dice veredicto que exigen, como evidencia que exigen un veredicto. Decía, nadie que va a robar un cuerpo o va a robar algo se va a tomar el tiempo de doblar las cositas y dejarlo bien dobladito en su lugar, como lo explica Juan. Juan, junto con las mujeres, se vienen corriendo al aposento alto, que no está lejos, 700 metros. Cuentan el testimonio que Jesús no está en la tumba. Pedro sale corriendo porque él quiere cerciorarse de lo que le están diciendo. Llega Pedro, ve la tumba y ve exactamente que está vacía con el lienzo. Y regresan aquí, y ese día se convierte en un día de debate aquí en este lugar. Si lo que habían visto era un fantasma, si lo que habían visto es lo que dicen los testigos de Jehová, que Jesús nació en espíritu. Entra el debate. Están debatiendo ellos en eso, si lo que María había visto o María Magdalena y la demás era una emoción psicológica, que le llaman ellos, neuropsicológica. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien puede imaginar en sus emociones puede imaginar ver cosas. Están discutiendo eso aquí. Y Tomás, que representa la parte científica, dijo: Tomás, hasta que yo no lo vea con mis propios ojos y no meta mi mano en su costado y mi dedo en su llaga, yo no voy a creer, dice Tomás. Eso es lo que representa la mente científica. El científico tiene que ver y tocar. ¿Está diciendo eso Tomás? En algún lugar de aquí lugar, piensa que ahora es una iglesia, pero aquí es una casita pequeña, mesón, digamos, pues, no sé cómo. Están discutiendo eso cuando de momento, en medio de todos ellos, se les aparece Jesús. Solo uno de los 4 evangelios escribe el saludo de Jesús, que es el saludo que hasta hoy en día se utiliza, Gaby, entre los judíos, el Baruch Hashem, o la traducción más sencilla es Dios te bendiga. Un saludo que es popular entre los judíos y que fue muy popular entre los evangélicos por casi 2000 años, hasta que ahora muchos se avergüenzan de decir este saludo. Jesús se aparece aquí y le dice Baruch Hashem, Shalom. Y en ese momento se dirige a Tomás. Solo imagínense ustedes las caras de admiración que tenían todos ellos. Nadie habla, todos están asustados viendo al Mesías resucitado de entre los muertos. Se dirige a Tomás y le dice: Tomás, mete tu mano en mi costado y tu dedo en mi llaga. ¿Por qué dijo Jesús eso? El mismo Jesús da la respuesta. Porque un espíritu no se puede ver ni se puede tocar. Es decir, la resurrección de Jesús fue en cuerpo y alma, no en espíritu, como dicen los testigos de Jehová. A partir de ese momento, el llanto, el temor, el miedo desaparece de los discípulos y comienza el proceso que vimos allá en Galilea. 50 días después, 10 días después que Jesús desaparece en el Monte de los Olivos, el Señor le dice allí
que no se vayan a Galilea, que esperen aquí hasta que sean visitados por el Espíritu Santo, Ruach Kodesh, hasta que sean visitados. Y entonces le dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Los discípulos obedecen la orden y se vienen para este lugar, los 120, y llega el día número 50, Shavuot, sí, ¿verdad? Sí, Pentecostés, o las primicias de la... En realidad, en la tradición cristiana se dice que es la primicia de la fruta. En el judaísmo no es la primicia de la fruta. Es el día en que las escrituras se revelaron en el monte Sinaí. Las dos cosas, sí. El día y el día que se revelan las escrituras. Entonces, ese día el templo debe haber estado llenísimo. Los judíos celebrando Pentecostés. Es posible, por lo que dice Pedro, específicamente son las 9 de la mañana. Cuando de momento los judíos de allá, porque este era un monte también, el monte de Moria era un monte también, ambos montes se podían ver. De momento los judíos empiezan a ver que ascuas de fuego. ¿Qué quiere decir ascuas de fuego? Fuego, pero fuego que estaba cayendo sobre este lugar, pero fuego así, no en relámpago como trueno, sino fuego literal, que ven que están cayendo del cielo, y sintieron estruendos. Los judíos, al ver eso, salen en desbandada, por lo menos más de 3,000 judíos, hacia el aposento alto. Ellos están seguros de que aquí está cayendo juicio, y algunos a lo mejor hasta ya saben que los cristianos se escondían aquí, recuerden que el cristiano no existió hasta muchos años, muchas décadas después. La palabra que existió al comienzo fueron los del nuevo camino, los del nuevo camino, o nazarinos también. Se siguieron ellos, vamos a ver qué les pasó a los del nuevo camino, seguramente vino juicio de Dios sobre ellos. Y viene la multitud de judíos corriendo aquí donde ha caído ascuas de fuego. Cuando ellos llegan, en ese momento, encuentran que ninguno está muerto y que los 120 están hablando en diferentes idiomas. Que los judíos, los más de 3,000 que vienen, son judíos que vienen de Arabia, de Grecia, de Italia, que hablaban diferentes idiomas, persa, y escuchan a los 120 hablar en su propia lengua. Ellos están atónitos y ellos dicen: esto es lo que están en borrachos. Nótese, por aquello de que andan diciendo del espíritu de borrachera, no tiene nada que ver. Pedro, puesto de pies, dice: varones Galileo y hermanos que estáis aquí, nosotros no estamos borrachos. Número 1, rechaza todo vínculo con espíritu de borrachera, porque en el judaísmo se rechaza el vínculo con cualquier fenómeno que tenga que ver con eso. Si nosotros no estamos borrachos, como ustedes lo dicen, nosotros lo que estamos recibiendo es el cumplimiento del profeta Joel, la manifestación y visitación del Ruach Kodesh. Y ahí Pedro comienza a dar el Pedro restaurado. ¿Recuerdan que hablé allá en Galilea? Cuando el Señor le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. La restauración de Pedro. Aquí se levanta el Pedro restaurado por la unción del Espíritu Santo y predica el mensaje más poderoso, el primer mensaje más poderoso después de Jesús. Su mensaje fue un mensaje de juicio. Recuerden que todo mensaje de salvación va involucrado el juicio. ¿Por qué? Le dice: ustedes mataron al Señor Jesús, a este que vosotros crucificaste, Dios lo ha levantado de entre los muertos. Cuando Pedro confronta a los más de 3,000 judíos, los confrontó con su juicio. Estos se conmovieron de corazón
Y ahí es cuando se convierten de un solo golpe 3.000 judíos. Y comienza la iglesia primitiva. Aquí comienza, no en Roma. Y aquí se estableció la iglesia matriz, no en Roma, aquí. Aquí fue donde estuvo lo mejor de lo mejor del pastorado, si se puede decir así, o aquí en Jerusalén. Pedro, principalmente, Bernabé, que se convirtió en una clave persona, y sobre todo el hermano del Señor que se convierte en Pentecostés, Jacobo. Y Jacobo se convierte en uno de los principales pastores aquí, en Jerusalén. Aquí permaneció la iglesia matriz y de aquí se regó a todo el mundo. Allá el apóstol San Pablo llegó a Roma y fundó la iglesia de Roma con un matrimonio precioso, matrimonio judío, que fueron los primeros judíos, según la leyenda y lo que se está escrito. Ese matrimonio judío estaban en Pentecostés aquí y fueron de los que se convirtieron aquí. Y más tarde se contacta con Pablo y fundan la iglesia en Roma. Los que me digan quién es ese matrimonio, el pastor Bernal lo va a invitar a comer. ¿Cuál fue ese matrimonio judío? Muy conocido en el Nuevo Testamento. Apolo y Priscila. ¿Cómo? Apolo y Priscila. No, Apolo no. El esposo de Priscila. En gentilizado es Aquile. En judío es Silas y Priscila. Sila y Priscila. Sila se cree que, y por lo que el testimonio que se conoce, junto con Bernabé, que era otro judío levita, posiblemente, por lo que se conoce del escritor del libro de los Hebreos, que se cree que fue Bernabé, fue uno de los que se convierte el día de Pentecostés y era un levita, estaba sirviendo en el templo. Entonces, muchísimos años después fue que se fundó la iglesia en Roma. Así que cuando le dicen a ustedes que la iglesia de Roma es la primera iglesia, están equivocados. La iglesia fue en Jerusalén. Y es de aquí donde se expandió, tal como Jesús dijo, el evangelio a todo el mundo. Por eso, eternamente estaremos agradecidos con Jerusalén, porque de Jerusalén es donde salió la bendición. Y siempre seguiremos orando por Jerusalén. No es Roma, es Jerusalén. Amén. Jerusalén es la santa ciudad de Dios. Amén. Por el otro lado, no fue decisión del pueblo judío de crucificar a Jesús. Fue su propia decisión. Él dijo, yo doy mi vida. Nadie me la quita, yo la doy. Yo la doy y yo la retomaré. Era el plan de Dios. Tenía que cumplirse el Cordero perfecto. Lo que vimos en el monte de Moria. Casi estamos terminando la historia aquí de nuestra peregrinación, porque el Semaní lo que van a ver ya todo lo que sí es real allí, el huerto, pero aquí estamos terminando ya. Allá en el Semaní ya nos va a explicar Gaby toda la historia, que es interesante. Le va a mostrar un poco los árboles, eso es impresionante, antiguo, pero la historia de nuestra iglesia comenzó aquí, en este lugar. De aquí salió el evangelio a todo el mundo. Qué lindo, ¿no? Amén. ¿Por qué no orar 30 segundos? Amén. En el lugar donde comenzó nuestra iglesia. Amén. Aleluya. Amante y Dios y Padre Celestial, Señor, gracias. estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las gracias, que nos das el privilegio de estar en el lugar donde tu Espíritu Santo se derramó por primera vez. De aquí, Señor, ungiste a todos esos santos judíos, porque todos fueron judíos. Con ellos, Señor, expandiste y sigues expandiendo el evangelio a toda la nación. Por eso te pedimos, Señor, que, o más bien te damos gracias por habernos traído, por darnos el privilegio de estar en la santa ciudad tuya, Señor. Te pedimos que bendigas a Jerusalén. Te pedimos que bendigas a cada peregrino. En el nombre de Jesús. Amén.